Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas al podcast distópico, el resumen semanal de noticias que ofrecemos habitualmente cada lunes en Revista Distopía para repasar lo más importante de lo que ha estado pasando en la semana en materia noticiosa, sobre todo en Argentina. Últimamente la agenda internacional, por obvias razones, se está colando también, y la verdad es que tenemos bastante información en esta semana, en un año que ha arrancado, la verdad, con todo, y puntualmente con un tema saliente en estos últimos días, que son los incendios en Epuyén, en El Hoyo. Hay incendios que han afectado una enorme cantidad de hectáreas, hay brigadistas haciendo lo que pueden, hay colectas en el país para ayudar a los brigadistas porque están trabajando en condiciones paupérrimas. Y mientras en esta retirada del Estado obviamente crecen las especulaciones acerca de que estos incendios habilitan el acceso a tierras, cuyo acceso después vamos a terminar viendo a quién benefician, ¿no? Y ahí obviamente todo se volverá más explícito, pero en este momento la verdad es que hay suspicacia. En simultáneo la situación crítica, ¿no? De personas tratando de controlar un fuego que realmente se volvió muy pero muy grande, y aunque ahora llovió, la verdad es que la situación no deja de ser crítica y extrema. Por supuesto que también tenemos noticias de Trump y Venezuela, hay noticias económicas, hay un reporte muy interesante vinculado con cuánto insulta Milei. Delicia Mamani sigue sin aparecer. Una noticia sobre dos defensores ambientales wichí que fueron apresados. Bueno, tenemos un montón de noticias en este inicio del 2026 al que yo diría la distopía está muy cerca de quedarle corta. Si te parece, ya mismo empezamos, y como siempre te digo, todo va tan pero tan rápido que quédate hasta el final porque este material se autodestruye en 3, 2, 1. Bien, empezamos con el fuego en Chubut, que sin dudas es la noticia de la semana. La última noticia que tenemos, para empezar por el final, es que hubo lluvia, hubo alivio, la situación sigue siendo crítica y además la única respuesta que tenemos a una situación que se da verano tras verano, por lo menos, no puede ser esperar que llueva. Pero sí llegó la lluvia. Lo concreto es que en el sur hay fuegos desde diciembre. Hernán Mondino, brigadista y representante de brigadistas, contaba esta mañana en una entrevista radial que desde el 9 de diciembre hay incendios en el sur. Sin embargo, se llegó a esta situación en la cual los incendios crecen exponencialmente y se vuelve incontrolable sin que nadie haya hecho nada para que las y los brigadistas puedan cumplir con su trabajo. Simplemente lo dejaron suceder, y eso para mí es todo un dato. Más de 12.000 hectáreas son las que ya se han quemado. Estamos hablando de una superficie como la mitad de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, el gobierno dice que 22 de los 32 incendios se encuentran completamente extinguidos. Los brigadistas y las brigadistas no saben exactamente a qué se refiere el gobierno nacional con esta cuenta que realiza. En uno de los incendios, no en el de Epuyén, sino en el del Hoyo, hay 2 brigadistas heridos de gravedad. La justicia sigue recabando pruebas acerca de la intencionalidad. De todos modos, resolver si el incendio fue intencional o no, desde mi punto de vista es, te diría, casi anecdótico, ¿no? Porque hace años que repetidamente, todos los veranos hay terribles incendios. Siempre se busca o culpar a un turista desprevenido o a la RAM, que nadie sabe explicar bien lo que es, pero siempre la culpan de todo. La especulación inmobiliaria, la extranjerización del territorio, el inexistente plan de acción ante el inminente colapso ambiental en curso son temas que quedan completamente afuera. Entonces las causas judiciales realmente terminan siendo realmente poco más que una puesta en escena. Mientras tanto, las escenas son desgarradoras. Estamos viendo bosques rojos literalmente del fuego, del volumen del fuego al que estamos asistiendo. Vemos brigadistas llorando, lastimados. Vemos fotógrafos o fotógrafas profundamente impactados por la situación. Y sobre todas las cosas vemos a los bomberos y a los encargados y las encargadas de combatir el fuego en un nivel de estrés que es llamativo, es preocupante, porque a esta situación llegamos, reitero, sabiendo que desde el 9 de diciembre había fuegos en el sur, sin que a nadie que se ocupe de gestionar lo público se le haya ocurrido responder con inteligencia a esta señal, sabiendo que todos los años pasa esto, y que si todos los años pasa esto, ya no le podemos decir accidente. Y también llegamos con brigadistas muy mal pagos. Esto lo hemos hablado en Revista Distopía, hemos hablado con Hernán Mondino,
ni bien empezó el gobierno de Javier Milei, él nos contaba en su momento que estaban precarizados ya de por sí, ¿no? Porque eran monotributistas contratados por el Estado, específicamente por la Administración de Parques Nacionales. En ese momento se estaban revisando todos los contratos de la esfera pública y los de ellos pasaron de ser contratos anuales a ser trimestrales y recién ahora volvieron a ser anuales, pero siguen siendo contratos, es decir, no tienen estabilidad, cumplen jornadas larguísimas porque empiezan a combatir el fuego a las 7 de la mañana y terminan bien entrada la noche, no llegan a descansar, que ya tienen que volver a salir a combatir el fuego, y todo esto lo hacen por 600.000 pesos en la zona centro del país y por 860.000 pesos en la Patagonia, porque tienen un plus patagónico. Esto hace que los brigadistas y las brigadistas, mientras tienen la exposición propia de que los medios de comunicación porteños le están prestando un poquito de atención porque hay un fuego indisimulable, bueno, ellos también tengan que exponer esta situación, ¿no? Y tengan que contar que están mal pagos, que tienen contratos precarios, que a nadie les preocupa qué es de ellos ni cómo cumplen su trabajo. Y esta es una imagen de la distopía, una imagen a la cual hay que responder por otro lado. Pero sin llegar a ese punto, vamos a escuchar un audio en el cual Mondino habla sobre esta situación, ¿no? De precarización y de las condiciones en las cuales cumplen su trabajo en una situación tan crítica. Buen día a todos, estamos en el incendio del lago Menéndez. Acá hay compañeros de diferentes parques nacionales, están de Lanín, Nahuel Huapi, Laguna Blanca, Alerces, y queremos llevar un mensaje a la comunidad, a todos, en realidad a las autoridades principalmente. Nuestra situación viene precaria y sin resolución desde hace mucho tiempo. Nosotros estamos pidiendo básicamente lo esencial, es el salario, un salario digno, una planta permanente, una estabilidad que nos dé en el trabajo y una jubilación acorde. Nosotros necesitamos las respuestas de manera urgente. Si no podemos lograr eso, nos están obligando a entrar en un conflicto que no queremos entrar realmente. Nosotros queremos trabajar, nosotros nos gusta nuestro trabajo y queremos seguir trabajando de la mejor manera posible, pero necesitamos que nos den respuestas. Bien, mientras están cumpliendo la labor nada menos que de combatir un incendio de una inmensa magnitud, inimaginable magnitud, haciendo una tarea que yo particularmente no me imagino cómo debe ser, o sea, llego a ese punto, no puedo proyectar cómo debe ser estar combatiendo un incendio. Mientras ellos hacían esto, el presidente Javier Milei, por ejemplo, se reunió con influencers libertarios. También tuiteó sobre la batalla cultural, algo que fue muy pero muy criticado, y después de eso, recién ayer, domingo, terminó agradeciendo a quienes combaten los incendios en Chubut y puso en su mensaje nada más heroico que arriesgar su vida para salvar a otros. Todo bien con el honor, ¿no? Con el heroísmo, pero los brigadistas y las brigadistas no son Superman, no son superhéroes, son personas que pagan sus cuentas y por lo tanto, si queremos reconocer a esas personas que realmente arriesgan su vida por nosotros, lo mejor que podemos hacer es pagarles bien, no precarizarlos, darles estabilidad, garantizarles buenas condiciones de trabajo, acceso a materiales con los cuales puedan trabajar. No hacemos nada con el reconocimiento simbólico ni con un tweet que llegó después de las críticas por estar preocupado por cualquier otra cosa. Es más, diría que es poco inteligente tomarse las cosas de esta manera estando en tiempos de desastre ambiental, ¿no? A Javier Milei ya se lo demostraron el tornado y la inundación en Bahía Blanca, las tormentas en el norte del país, los incendios año tras año, y ya no hay más margen para las disculpas. Realmente este es su proyecto de país. Él quiere esto. No hay eufemismos, no hay medias tintas, ni tampoco llamados a la reflexión que sean suficientes. Bien, una pavadita simpática para terminar con el asunto del fuego. Compartió una historia en Instagram Victoria Villarruel, vicepresidenta, abiertamente adversaria de Javier Milei a esta altura del partido. En esa imagen que ella comparte, que es una de las placas que circularon por este tiempo, compartimos una en Distopía de hecho, con los alias a los cuales transferir para hacer lo que el Estado no hace, ¿no? Que es financiar el manejo del fuego. Bueno, Villarruel comparte una de estas placas y esa placa dice: ante la insuficiente asistencia estatal necesitamos intervención urgente del gobierno nacional. Esto es demasiado gigante. Obviamente acá tenemos un chiquitaje, ¿no? Una manera de pegarle al presidente. Sin embargo, sí es importante decir que la vicepresidenta misma, que no es una persona abiertamente progresista, está percibiendo que acá hay un déficit mientras el gobierno nacional deja que esto suceda.
Mientras tanto, agua en el norte. Hubo un fuerte temporal de lluvia en el Valle del Lerma en Salta que generó varias inundaciones en algunos puntos de la provincia. Cayeron 100 milímetros de agua en menos de una hora junto con fuertes ráfagas de viento y granizo. Las localidades más afectadas fueron La Merced y Rosario de Lerma. Además de imposibilitar la circulación, hubo inundación de rutas. Una de las más transitadas de Salta se inundó, por ejemplo, y se complicaron los accesos. Todavía hoy estaban haciendo tareas de mantenimiento para recomponer la banquina, y el servicio meteorológico mantiene la alerta por tormentas en casi todo el territorio de la provincia de Salta. Algo interesante del tema incendios: encontraron granadas en Epuyén, en la zona del incendio. Esto obviamente está cubierto de muchas dudas, de mucho misterio, porque en los últimos días apareció la 6ª granada de guerra, todas aparecidas en un mes entre la costa y las profundidades del lago. Hay un operativo preventivo, se profundizó la investigación para determinar el origen de estos explosivos, que son explosivos militares con alto nivel de posible detonación. Y atrás se está investigando si hay una acción deliberada para generar miedo. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que son granadas de mano fragmentarias de origen argentino producidas por fabricaciones ambientales. Bueno, dio el modelo, etcétera, y dijo que son únicamente utilizadas por las Fuerzas Armadas. Carecen además del detonador estas que se encontraron, así que es posible que exploten si se las somete a altas temperaturas, no a más de 400 grados centígrados, o si reciben un golpe extremadamente fuerte. Y obviamente la hipótesis de la investigación es que esto tiene que ver con la RAM, la resistencia ancestral mapuche, que es a quien culpamos cuando no sabemos a quién culpar, sin que nadie pueda definir exactamente quiénes son, quiénes integran ni qué propósitos tienen esta organización. Yendo a otro tema, aunque quizás relacionado con esto también, el Observatorio de Tierras, integrado por investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la UBA y del CONICET, presentó un mapa interactivo que señala qué tierras de argentinos son entregadas a extranjeros en el marco del intento del gobierno de Javier Milei de derogar la ley de tierras y el avance también de Estados Unidos sobre los recursos naturales de naciones latinoamericanas. Según reportó el sitio 0343, este mapa interactivo fue desarrollado por la socióloga Julieta Caggiano y el historiador Matías Oberlin. Los dos son becarios del CONICET y también forman parte de un programa, el programa de investigaciones sobre historia agraria, programa que es de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y también integran el Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias, llamada MILPA. Este informe dice que aproximadamente el 5% del territorio nacional está en manos de firmas o estados extranjeros. El porcentaje implica más de 13 millones de hectáreas. Esto es una extensión equivalente, por ejemplo, a la superficie total de Inglaterra. Los investigadores también hicieron algo interesante, que es refutar un argumento oficial. Dice el gobierno que ninguna provincia incumple el límite de 15% del territorio en manos de extranjeros, y según alertaron, este enunciado cae si se observa en cada departamento, porque hay 36 departamentos que ya exceden el límite legal. Por ejemplo, los departamentos de Lácar en Neuquén, de General La Madrid en La Rioja, de Molinos y San Carlos de Salta superan el 50% de superficie en manos foráneas. Fíjense, ¿no?, de qué provincias hablamos y de qué lugares hablamos, pero además, si prestamos atención a recursos hídricos y logísticos, las localidades a la vera del río Paraná, como Iguazú en Misiones, Ituzaingó en Corrientes y Campana en Buenos Aires, superan el 30%. ¿Qué país encabeza la lista? Estados Unidos, con 2.7 millones de hectáreas, y le siguen Italia y España. Dicho esto, pasamos al siguiente asunto de la semana, que obviamente sigue siendo el tema Venezuela, porque después de que Donald Trump ordenara intervenir en Venezuela y secuestrar a su presidente, acusado de narcocriminal, se hizo muy explícita la nueva política exterior imperialista de Estados Unidos, ¿no? Empezamos a hablar de Groenlandia, por ejemplo, de Colombia. De hecho, Trump le hizo advertencias a Colombia, a México y a Cuba. Y después de esto, el Departamento de Estado de Norteamérica publica una imagen que es muy impactante, en la cual aparece Trump y dice: "Este es nuestro hemisferio", ratificando lo que veníamos observando, ¿no?, en este nuevo orden mundial en el cual no hay una única potencia, sino que tenemos por lo menos a Rusia, a China y a Estados Unidos. Este último pretende tutelar por la fuerza a nuestro continente y avanzar de manera totalmente imperialista sobre los estados latinoamericanos, incluso sobreponiéndose a la soberanía de cada uno de los estados.
a la voluntad de los pueblos y a cualquier cosa que esté escrita en alguna parte del derecho internacional que a esta altura ya sabemos de demasiado no sirve. Por lo pronto, Donald Trump se hizo del petróleo de Venezuela, empieza a disponer de él diciendo que va a elegir a quién venderlo, a quién comprarlo y cómo explotarlo. Quiere que lleguen empresas norteamericanas, esto es algo complicado de manera logística, salvo Chevron, que prácticamente ya está operando ahí, entonces podría seguir haciéndolo, pero la empresa tiene sus dudas también, así que esta novela todavía tiene capítulos y a todo esto no nos olvidemos que estamos hablando de un estado con derecho a autodeterminación, por ejemplo. ¿Qué dijo Donald Trump al respecto? Dijo que no va a haber elecciones en Venezuela en los próximos 30 días y que la recuperación de la infraestructura petrolera va a llevar unos 18 meses. Mientras tanto, juró Delcy Rodríguez, que es parte del gobierno madurista y chavista, juró como presidenta con dolor. Su hermano Jorge Rodríguez fue reelecto por el Congreso como líder de la Asamblea Nacional y esto, como decíamos la semana pasada, despierta muchas suspicacias porque el número puesto era obviamente María Corina Machado, que es la líder opositora por antonomasia en Venezuela, que además ganó el Premio Nobel de la Paz y que además apoyó a quien ganó las últimas elecciones presidenciales, que fue Edmundo Urrutia. Sin embargo, como compartimos la semana pasada, Donald Trump no la estima demasiado a María Corina Machado. Y dentro de lo que sería el chisme político, esta semana trascendió cierto enojo de Donald Trump porque no le dieron el Premio Nobel de la Paz, el que sí le dieron a María Corina Machado, y aparentemente esto lo ofendió al punto de no considerarla para ocupar algún lugar de relevancia en el gobierno de Venezuela, ¿no? ¿Qué hizo Corina Machado? Algo rarísimo, dijo que ella no tenía problema en compartir el Nobel de la Paz con Donald Trump. Y acompáñenme a ver esta triste historia, salieron a responderle del Instituto Nobel, el Instituto Noruego, para decirle que el premio no se puede transferir a terceros. Esta parte es desopilante, ¿no? Cómo el ego herido de Trump lo lleva a tomar ciertas decisiones. Estamos hablando de una persona que es potencia de guerra, es líder de una potencia de guerra en este momento. Fuera de eso, Nicolás Maduro se consideró un prisionero de guerra, avanza el juicio en su contra. Trump ya dijo que no va a proveer más a Cuba de petróleo, así que bueno, vemos acá que hay varios asuntos todavía pendientes en este nuevo orden mundial en el que parece ser todo vale y en el cual Latinoamérica realmente tiene todo para perder. Dos breves antes de ir a la noticia distópica y al corte que habitualmente hacemos. Una sobre el cártel de los soles, porque la acusación a Nicolás Maduro es de liderar el cártel de narcotráfico de los soles. Algo muy curioso que pasó: el Departamento de Justicia de Estados Unidos eliminó 30 de las 32 menciones que había al cártel de los soles. La fiscalía lo sigue acusando de participar en esta conspiración para el narcotráfico, pero ya no afirma que es este cártel una organización terrorista real. Ahora lo caracteriza no como un grupo criminal, sino como un sistema de clientelismo. También continúan en Venezuela las excarcelaciones a presos políticos. Todavía no hay novedades de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, casos que están muy seguidos en Argentina, y el proceso de liberación de presos políticos avanza más lento de lo que se esperaba. Bien, dicho esto, ahora sí pasamos al pequeño corte que habitualmente hacemos en Revista Distopía. Este podcast forma parte de una propuesta más integral que tenemos desde Revista Distopía, medio totalmente autogestivo, que busca básicamente relatar este tiempo tan distópico que nos toca transitar. Además tenemos un newsletter con notas que podés leer todos los sábados. Cambiamos de día, antes era los miércoles, ahora sale los sábados. Es gratuito, solamente tenés que estar suscripto desde nuestra página. Así que también contamos con esa propuesta, ¿no? Con un newsletter. También publicamos reels en redes sociales, tenemos contenido para redes y vamos siempre encontrando alguna que otra manera de relatar este tiempo distópico. Tarea que hacemos de manera 100% independiente y 100% autogestiva. De hecho, yo creo que las formas en las que nosotros te contamos las cosas no son tan habituales en otros medios, y esto es posible porque de manera literal nosotros podemos existir gracias a los aportes que nos hacen nuestros suscriptores y nuestras suscriptoras. Puedes aportar por única vez si a vos te interesa esto que hacemos y de esa manera nos vas a estar ayudando, o bien podés suscribirte y aportar mensualmente, y de esa forma nos vas a ayudar muchísimo a que podamos seguir contándote este presente distópico, siempre con una pata puesta en lo que va a pasar mañana en la distopía en curso, con muchas interpelaciones posibles, con muchas preguntas, también con ganas de acompañarnos mutuamente en este tiempo tan poco cercano. Así que si es de tu agrado lo que hacemos y querés ayudarnos a que sigamos haciéndolo, podés aportarnos por única vez o podés suscribirte para aportar
mensualmente. Por otro lado, supongamos que no podés o no querés aportar con dinero, también podés ayudarnos en lo que nosotros llamamos alabanzas al dios algoritmo, que tienen que ver básicamente por esta mediación a través de la cual nos estás escuchando, ¿no? Con los algoritmos. Podés darle me gusta a este episodio en la red social, la plataforma que nos estés escuchando, podés compartirlo, comentarlo, subir una foto y etiquetarnos escuchándolo. Todo eso nos va a ayudar muchísimo a darle circulación y visibilidad a este producto, y de esa forma también nos vas a ayudar a que sigamos relatando este tiempo distópico. Hablando de tiempo distópico, vamos con la noticia distópica, que además tiene que ver con el verano, porque nos vamos a poner en versión podcast distópico de verano y vamos a hablar del mar, porque según Mundo Marino, casi el 80% de los residuos que se encuentran en las playas bonaerenses son plásticos, y esto surge del Censo Provincial de Basura Costera Marina 2025, un censo que se hace todos los años y que ya es distópico que exista, ¿no? Estamos hablando de que se hace un censo de basura en la costa marina. Bueno, el informe que emite Mundo Marino es muy completo. Además estuvieron trabajando en 17 localidades y puntos costeros de la provincia. Participaron 457 voluntarios y 50 instituciones. Cubrieron 172.359 metros cuadrados de playa y registraron casi 40.000 residuos, por lo cual ya se puede dimensionar, ¿no?, la magnitud del problema y confirmar que los plásticos siguen siendo el principal componente de la basura marina, seguidos por las colillas de cigarrillo, uno de los contaminantes individuales más frecuentes de origen urbano. En términos de porcentaje, 27.32% fragmentos plásticos fueron el ítem más encontrado. Estos fragmentos provienen de la degradación de objetos plásticos de mayor tamaño que no se biodegradan, sino que se fragmentan progresivamente en piezas cada vez más pequeñas, incluyendo microplásticos que pueden ser ingeridos por distintas especies y entrar en la cadena alimentaria. En segundo lugar, colillas de cigarrillo, 21.34%. Y de ahí en adelante restos de redes, sogas, líneas de pesca y otros desechos vinculados a la actividad pesquera, que también fueron bastante registrados en este censo. Dicen desde Mundo Marino que la contaminación por plásticos es uno de los principales problemas ambientales a escala global, y que según datos de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, el mundo produce actualmente más de 430 millones de toneladas de plástico anuales, cifra que ha crecido de manera exponencial desde mediados del siglo XX. Estudios agregados dicen que entre el 80 y el 90% de los residuos marinos a nivel mundial son plásticos, debido a su persistencia en el ambiente y a su amplia utilización. La semana pasada, sin ir más lejos, hablábamos de un cassette de VHS que se encontró intacto en el fondo del mar en la expedición que está haciendo el CONICET en el fondo marino. Bien, desde 2016 Mundo Marino y las organizaciones que ayudan realizan este censo, y acaban de terminar entonces la edición correspondiente a este año, que fue la octava. Bien, entonces censo de basura marina y sus resultados: 80% plásticos. Esta ha sido la noticia distópica de esta semana. Dicho esto, volvemos con la información propiamente dicha, y hace un ratito nos preguntamos en qué anda el gobierno mientras pasan cosas trascendentes. También venimos hablando de reportes, así que vamos con otro reporte, porque por estos días se conoció un registro de las cantidades de veces que insulta Javier Milei a través de Twitter. Así como escuchas, también podría ser la noticia distópica. Estamos hablando de una investigación especial difundida por el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, que plantea que el 15.2% de los posteos que Javier Milei hace en la red social X en Twitter contienen insultos u ofensas. El trabajo se llama El insulto como estrategia, un análisis de 113.000 tweets del presidente Milei. Fue elaborado por Data Journalist Visualization Bootcamp y se basó en el análisis de 113.649 publicaciones que hizo Milei desde el 10 de diciembre de 2023, cuando asumió en el cargo, hasta el 15 de septiembre de 2025, siempre hablando de Twitter. De ese total, el estudio determinó que 16.806 posteos incluyen insultos o agravios. De acuerdo con los datos de este relevamiento, Milei hace en promedio 406 publicaciones diarias entre posteos propios y retweets, de los cuales 60 posteos diarios contienen expresiones insultantes o frases estigmatizantes. Una de cada 7 publicaciones de Milei entonces tiene contenido ofensivo. Después, están las menciones despectivas más frecuentes de Milei. Obviamente aparecen cuca, casta, delincuente, mandril, degenerado y terrorista. Y también
hay un apartado de este reporte que dice que uno de los blancos predilectos de los ataques constantes de Milei en redes es precisamente el periodismo. Avanzando con esta gran pregunta de en qué anda el gobierno, bueno, anda consiguiendo votos para la famosa reforma laboral, el fantasma de la reforma laboral que cada vez es más manifiesto. En este caso es el ministro del Interior, Diego Santilli, quien sigue su recorrida por las provincias para reunirse con gobernadores en busca de voluntades que aprueben la reforma laboral. Hoy lunes le tocó a Resistencia, por ejemplo, en Chaco, donde se encontró con Leandro Sdero, gobernador de esa provincia, y mañana martes va a recibir a Sergio Silioto, el pampeano, en Casa Rosada, para el jueves ir a Mendoza para ver al radical Alfredo Cornejo. Así que en esta anda, mientras se prende fuego el país, el gobierno lo que quiere es aprobar la reforma laboral. Vamos a la economía. Inquilinos Agrupados, una agrupación que es muy interesante, que busca básicamente aglutinar los reclamos de las personas que no acceden a la casa propia y que por lo tanto tienen que alquilar, creando un sujeto político que ha tenido otra impronta y que tiene otro protagonismo en este momento de la sociedad argentina. Y Inquilinos Agrupados todos los años hace una encuesta nacional inquilina y de ahí advierten que solamente el 38.5% de las personas que alquilan pueden hacer las 4 comidas diarias, que el 46% tiene más de un trabajo, y específicamente hablando de alquileres, un 25% de los inquilinos destina entre un 60 y un 100% del sueldo del alquiler, 17% destina la mitad, el 50%, 22% destina el 40% y solamente un 10% paga menos del 20% de su ingreso en lo que es el alquiler. Todo el relevamiento es muy interesante, se puede encontrar en la página o en las redes sociales de Inquilinos Agrupados y hablan, por ejemplo, de las resignaciones que han tenido que hacer en los últimos meses las personas que alquilan, de si tienen deudas o no tienen deudas, acerca de la economía del hogar. Es un relevamiento realmente completo. Vamos al Garrahan porque obviamente en este hospital sigue la lucha por la salud pública, es un caso realmente testigo de la desidia de este gobierno, y la última noticia que llega tiene que ver con el maternal del Garrahan porque la Asociación de Profesionales y Técnicos de este hospital denunció hace unos días el cierre temporal del maternal Quiero Mimos. Y es que el interventor del gobierno, Mariano Piroso, decidió no renovar el contrato de las maestras y el establecimiento va a estar cerrado hasta el 26 de febrero, como si no hiciese falta, ¿no? Como si los hijos e hijas de las personas que trabajan en el Garrahan durante enero y febrero no necesitaran ese tiempo de cuidado para sus hijos con el que habitualmente contaban, ¿no? Bueno, el jardín funciona dentro del hospital desde el 87 y obviamente garantiza el cuidado de los hijos de los trabajadores durante sus jornadas laborales. Datos que se conocieron por estos días: en noviembre la construcción cayó un 4.7% interanual y un 4.1% intermensual. También retrocedió la industria, 8.7% respecto al año anterior y 0.6% respecto al mes anterior. Acerca de la deuda argentina, el gobierno confirmó un préstamo de 6 bancos internacionales por $3.000 millones a tasa del 7.4% anual. De esta manera el Tesoro llegó a los 4.200 millones que necesitaba para afrontar el primer vencimiento de deuda del año, que es mañana. Pese a ese anuncio, acciones y bonos cayeron en promedio 3% en esa jornada y el riesgo país subió y alcanzó 575 puntos. De todos modos, estamos en un nivel de riesgo país muy bajo. Hay una crítica que se repitió mucho por estos días: el gobierno de Milei tomó deuda a una tasa más alta que la que se va a cancelar. Por otro lado, hoy en La Casta tiene miedo, el gobierno designó a Fernando Iglesias como embajador en Bélgica. Se estima que este exdiputado, ahora desempleado, ¿no? Él primero fue de izquierda, después de la coalición cívica, después el PRO, ahora es libertario, es profesor de vóley, tiene alguna otra formación, no sé bien cuál, pero tiene alguna otra formación. La cosa es que ahora fue premiado con una embajada en Bélgica, cuando él solía criticar a las personas que recibían embajadas como premios. Bueno, paradojas de la vida, y va a ganar unos $15.000. Dos temas importantes: el primero desde Salta, porque Marta Herrera y Leonardo Pantoja son dos personas que integran la comunidad Wichí Misión Chaqueña, que viene resistiendo el desmonte ilegal e ilegítimo por parte de un empresario, Claudio Ferrari, y el miércoles 7 de enero se presentaron en una comisaría, la comisaría de Padre Lozano en Salta, para denunciar que Ferrari lanzó amenazas de muerte en contra suya y en contra de sus hijos, pero los que terminaron presos fueron ellos, una cosa rarísima. La comunidad reclamó entonces su inmediata liberación y el
fin de la destrucción del monte nativo que crece en territorio ancestral indígena. Liberaron a Marta Herrera. Leonardo Pantoja sigue detenido, así que continúa la alerta y vemos aquí otro caso de criminalización de los pueblos originarios. Cualquier coincidencia con lo que pasa en el sur, con la RAM, las granadas, los incendios y demás, no es mera coincidencia. Por otro lado, se cumple un mes sin que aparezca Delicia Mamani. Ella está desaparecida desde el 21 de noviembre de 2025. Fue vista por última vez por su familia en Malagueño, provincia de Córdoba. Ya comentamos este caso en el podcast anteriormente. Se sospecha que podría haber sido capturada por una red de trata y la verdad es que prácticamente nadie la está buscando y se cumplió un mes sin que aparezca. Pequeña dosis de información internacional para ir cerrando. Por un lado, Lula da Silva, el presidente de Brasil, vetó una ley que reducía la pena a Jair Bolsonaro. Estamos hablando de la pena por el intento de golpe de Estado. El Congreso había aprobado una ley para reducírsela a 4 años. Sin embargo, Lula da Silva vetó esa ley. Por otro lado, un ojo en lo que está pasando en Irán, porque ya van varios días, 15 días más o menos, me atrevería a decir, de protestas. Hay una ONG que se llama Iran Human Rights que estima que hay al menos 45 muertos y 2.000 detenidos. Las manifestaciones se intensificaron cuando el gobierno cortó el acceso a internet, argumentando que era una medida de seguridad necesaria para detener la infiltración israelí. Y quien quiere meterse en este asunto es Donald Trump, y desde Irán dijeron que lo van a tomar como una agresión si es que Trump decide apoyar a los manifestantes. Ya que estamos con los amigos estadounidenses, para cerrar vamos a hablar de un asesinato que tuvo lugar en Minnesota durante los últimos días, específicamente en una redada en el sur de Minneapolis, cuando un agente federal de un servicio que es el servicio de inmigración, el ICE, mató de 3 disparos a una mujer. Fue en el marco de un operativo enorme, el operativo más grande en la historia del organismo. Se desplegaron más de 2.000 agentes y el objetivo era básicamente cazar inmigrantes, ¿no? Por un lado quieren conquistar a Venezuela, por otro lado quieren cazar inmigrantes. Es realmente una política del odio totalmente desmedida lo que está sucediendo. De hecho, el alcalde demócrata Jacob Frey exigió a la fuerza que abandone el territorio y básicamente los insultó. Trump dijo que la víctima, que se llama Renee Nicole Good, estadounidense de 37 años, se comportó de forma desordenada. O sea, ella tiene la culpa de que la hayan matado, básicamente. Y hay un dato muy elocuente en todo esto, que es que Minnesota, en el sur de Minneapolis, es un lugar de resistencia a las políticas de Trump. Ahí él perdió en 2020 cuando iba por la reelección y perdió por muchísima cantidad de votos. En ese momento veníamos en ese mismo lugar, en ese mismo barrio, del asesinato de George Floyd, ¿no? ¿Se acuerdan el movimiento de las vidas negras importan? No puedo respirar, que fueron las palabras que dijo George Floyd. Bueno, ese lugar termina siendo muy simbólico en la cabeza de Donald Trump de su derrota por la reelección. Después, bueno, él gana y además en medio estuvo la pandemia, pasaron muchas otras cosas. Pero bueno, él le queda esto con este barrio y evidentemente estamos una vez más ante las emociones transformándose en políticas públicas de odio por parte de Donald Trump. Como hablábamos hace un rato acerca de María Corina Machado, el Nobel que no le dieron y demás. Las democracias del siglo XXI. Bien, dicho esto, hemos llegado al final del podcast de esta semana. Comentábamos en redes sociales que había alguna novedad y me reservo estos minutos para contarte que el lunes próximo y el siguiente, es decir, por 2 lunes, no va a haber podcast distópico. Un pequeño descanso después de un año de trabajo. Sé que la comunidad distópica, por supuesto, lo va a entender. En reemplazo del podcast van a estar recibiendo un newsletter con las 5 noticias más importantes de la semana, más la noticia distópica. Así que si quieren recibir este correo pueden suscribirse en revistadistopia.wixsite.com/distopía. Vamos a dejar enlaces de todos modos en las historias de nuestro Instagram para que puedan hacerlo. Y de esta manera van a recibir por 2 semanas excepcionalmente un resumen por escrito con las 5 noticias más importantes más la distópica de la semana, para 15 días mediante después sí ya volver con todo, con los resúmenes y las abducciones noticiosas de cada semana. Ahora sí, si llegaste hasta acá, te agradezco mucho. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara y nos reencontramos el lunes siguiente, no el otro tampoco, sino el siguiente, para retomar nuestras habituales abducciones noticiosas en Revista Distopía.